Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una breve historia. El día de hoy la invitación es a conocer un documento muy importante para entender el radical cambio desde los primeros siglos del cristianismo hacia esta nueva versión muy poderosa, con muchos bienes y mucho poder de la Iglesia Católica Romana. Para entender este cambio es necesario analizar y conocer un documento que se conoce como la Donación de Constantino. Con el Edicto de Milán en 313 comienza la tolerancia del cristianismo en el imperio. Las consecuencias inmediatas fue la expansión de esta religión dentro del imperio, al tiempo que la Iglesia comenzaba a adquirir más y más poder. La culminación de este proceso llegó en el año 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio, con el fin de acabar con la heterodoxia arriana, promulgó un edicto en el que declaraba como religión oficial del imperio al cristianismo niceno, es decir, lo que hoy conocemos como Iglesia Cristiana Católica, y luego le agregamos el apellido romana. Además del latín, el derecho o el arte, uno de los legados más importantes del Imperio Romano, fue precisamente aquella religión, por lo que Europa seguirá siendo fundamentalmente cristiana durante la Edad Media. En el proceso de institucionalización del cristianismo, que daría luego paso a la Iglesia Católica Romana como ente fundamental para comprender la Edad Media y la cultura occidental, se encuentra un documento conocido como Donación de Constantino. ¿Qué es la Donación de Constantino? La Donación de Constantino, en latín Donatio Constantini, designa desde el final de la Edad Media a un documento falsificado del emperador Constantino el Grande, mediante el cual se le conferían grandes privilegios y ricas posesiones al Papa y a la Iglesia cristiana o romana de la época. ¿Qué dice el documento? Concedemos a nuestro Santo Padre Silvestre, Sumo Pontífice y Papa Universal de Roma, y a todos los pontífices sucesores suyos, que hasta el fin del mundo reinarán en la sede de San Pedro, nuestro Palacio Imperial de Letrán, el primero de todos los palacios del mundo. Después, la diadema, esto es, nuestra corona, y al mismo tiempo el gorro frigio, es decir, la tiara y el manto que suelen usar los emperadores. Y además el manto purpúreo y la túnica escarlata y todo el vestido imperial. Y además también la dignidad de caballeros imperiales, otorgándoles también los cetros imperiales y todas las insignias y estándares y diversos ornamentos y todas las prerrogativas de la excelencia imperial y la gloria de nuestro poder. Queremos que todos los reverendísimos sacerdotes que sirven a la Santísima Iglesia Romana en los distintos grados tengan la distinción, potestad y preeminencia de que gloriosamente se adorna nuestro ilustre Senado, es decir, que se conviertan en patricios y cónsules, y sean revestidos de todas las demás dignidades imperiales. Decretamos que el clero de la Santa Iglesia Romana tenga los mismos atributos de honor que el ejército imperial. Por ello, hemos considerado oportuno transferir nuestro imperio y el poder del reino a Oriente y fundar en la provincia de Bizancio, lugar óptimo, una ciudad con nuestro nombre, y establecer allí nuestro gobierno, porque no es justo que el emperador terreno reine donde el emperador celeste ha establecido el principado del sacerdocio y la cabeza de la religión cristiana. ¿Por qué es importante este documento? De entre las numerosas falsificaciones documentales realizadas durante la Edad Media, la Donación de Constantino constituye tal vez uno de los documentos más interesantes, tanto para la canonística medieval como también para la historia del pensamiento político occidental. La Donación de Constantino, como hemos visto, indicaba que el Papa Silvestre I había recibido del emperador romano Constantino el derecho de gobernar la ciudad de Roma y sus alrededores, de la misma manera que un monarca temporal, sosteniendo además derechos del papado para intervenir en los asuntos políticos de Italia y del Imperio Romano de Occidente, así como de una sucesión de territorios adicionales, Grecia, Judea, Tracia, Asia Menor y África, formando así una autoridad religiosa dotada de poderes gubernamentales. La existencia de los estados pontificios, antecedente directo del Estado Vaticano, se había justificado durante siglos en este documento, la Donatio, donde supuestamente el emperador había entregado entonces al obispo de Roma algunos
territorios en el centro de Italia. La autenticidad del documento se ponía ya en duda durante la Edad Media, pero el humanista Lorenzo Valla pudo demostrar fehacientemente en 1440 que se trataba de una falsificación, ya que mediante el análisis lingüístico del texto no podía estar fechado alrededor del año 300 debido a la diferencia con el latín de la época. Esta fue la historia de la donación de Constantino.